Este es el baño, por aquí yo tengo donde colgar mis toallas. Toda casa cubana tiene clavitos en la cocina, clavitos en el patio, clavitos, clavitos y clavitos por todos lados. Yo vivo con sola. Este tanque también, para que vean que sí hay problemas con el agua. Este es el refrigerador. Todo el mundo aquí, date cuenta, mira para arriba que hay uno, mira ahí arriba hay 5 tanques. Lo que aquí las mujeres cogen y A ver. reciclan las gestos de Pringles. Ay, Dios mío, Jason. 1 o 2 baños para todas las personas que viven. Buenas mi gente, sean bienvenidos nuevamente a mi canal Jason TV. Como mismo dice el título del video, hoy una cubana me va a estar invitando a su casa y así podrán conocer la Cuba real. Nos encontramos en el Parque El Curita, desde donde salen todos los transportes de La Habana. Si caminamos unas cuadras más allá, está el Paseo del Prado, el Capitolio, está La Habana de las revistas, La Habana de la televisión. El cubano de a pie vive en las entrecalles, en la Cuba, en La Habana, que no quieren que conozca. Así que vamos a estar buscando la casa. Está trabajando para que se la pura. Bueno, mi gente, vamos a ver si encontramos el lugar. Estos son como las cuarterías. Mírala ahí, Lenita. ¿Cómo tú estás? ¿Dónde tú vives? Cuéntame. Nada, yo vivo con sola. Un pollo. Los pollos aquí. Entonces yo vivo acá. Esta es mi casa. Estás invadiendo mi privacidad. A ver, Lenita, cuéntame. Háblame un poco de la vivienda, cuéntame un poco de tu historia. Bueno, a ver, te digo, yo me mudé de Santiago para acá hace aproximadamente un mes, más o menos. Y bueno, aquí vivo alquilada desde ese momento. Es un solar, no vivo sola, viven muchas personas en diferentes casas. No sé si ya saben porque lo que es un solar, pero bueno, es como una especie de vecindad. Entonces aquí vivimos, yo vivo solita aquí en la casa. Y nada, ¿qué te cuento? Que tengo sala, cocina, baño. Ya, pero muéstrame un poco, ¿dónde cocinas? Que la gente quiera saber Ven, cómo te son voy a las casas en enseñar, Cuba. te voy a enseñar. Esta es una casa verdaderamente que está bastante bien. Comparada. Comparada con muchas otras. Pero bueno, esta es mi cocina, no te fijas mi reguero, Jason, por favor. Esta es la cocina, nada, yo tengo aquí la cocina con el gas ¿Pero que el es de gas la directo calle. de la calle? Sí, esta manguera que hace el gas de la calle directo, por aquí. Ya tengo la cocina, aquí normal el friego, una olla arrocera, A ver, aquí tú vas. sale agua normal. ¿Qué tan bueno es el servicio de agua aquí, en esta zona? Hay problemas. A ver, cuando yo me mudé de Santiago, nosotros estamos acostumbrados allá a que el agua venga una vez al mes, una vez cada 3 meses. Por eso las casas tienen tanto cisternas como tanques. Muchas casas tienen cisternas como tanques. Aquí es diferente. Aquí el agua viene cada 6 días y es un martirio porque los habaneros casi no tienen tanque. Entonces están acostumbrados a que el agua siempre sea constante y el agua entonces cada 6 días que provoca que hay escasez de agua. El agua viene cada 6 días. Cada 6 días es que llega el agua. Pero ¿cómo es posible que el agua venga cada 6 días? 6 partes de La Habana, que es un día sí, un día no. Sí, pero no, en esta zona el agua llega cada 6 días, entonces aquí hay una cisterna que está ahí adelante, Ya. que es una cisterna para todo el solar. Se llena, entonces cuando se te acaba el agua y no ha llegado, bombeas, pones tú esto, Ah, ya. que Este es el motor de agua. motor de agua, turbina, yo lo conozco como turbina, pero es el motor de agua, se pone con las mangueras hacia los tanques y te sube y rellenas de nuevo el tanque de agua. O sea, cuando venga el agua, tienes que, o sea... Cuando ¿cómo- viene el agua, Pero, ¿cómo tú sabes el día? ¿Lo tienen calculado? bueno, yo no, la señora de la casa. Ya. Es decir, la que me arrenda. Ella vive arriba. Entonces, cuando llega el agua, ella me dice, hay que poner la turbina. Ponemos la turbina, ella rellena los tanques y normalmente llega el agua a la cisterna. Esa cisterna se llena, pero cuando se te acaba y no ha llegado, tú vas, prendes tu turbina de la cisterna y sube agua para tus tanques. El día que viene el agua no te puedes mover esperando el agua. Exacto. Ya, pierdes el día entero porque el agua lo No. mismo puede venir a las 8 que a las 10 de la noche. Exacto. Y no, hay veces que pones la turbina, no te puedes mover al lado de la turbina porque se te zafa la manguera, entonces hay que poner la manguera. Es un relajo eso. Esto es la turbina. Esta es la turbina, si se pone aquella parte allá, esta tubería, espérate, no sé si la veamos, esta se pone directo a lo que es, que lo he visto cómo se hace, directo a lo que es la cisterna. Ya. Luego se pone otra, ahora yo me acuerdo de dónde sale, bueno, otra que va por otro lado y por aquí se le echa agua. Mientras ella está funcionando hay que echarle agua. Ya entiendo ya. Sí, como pasó, vale motor. Exactamente. Exacto. Exactamente. Ya, entonces esa agua les dura para todos los 6 días que no vienen. Bueno, a mí sí, porque yo soy sola y tengo ese tanque elevado que ves allá afuera. Ah, el tanque Hay central. dos. Sí, sí. Uno que es de la señora y uno que es mío. Entonces Ya. eso me dura Claro. cantidad. Entonces aquí es la rosera. Sí, la rosera, ya. Y este tanque también, para que vean que sí hay problemas con el agua, este tanque también es un tanque de agua que hay aquí en la casa, A ver. que es mayormente, acá,
Esto es para descargar el baño, en caso, ¿ves? Para no... En caso que haya una emergencia. En caso, ajá, una emergencia o algo, ya. Pero cada vez que llegue el agua se rellena, se bota, porque bueno, hay que evitar un mosquito y cosas, ¿ves? ¿En alguna ocasión no ha venido el agua el día que tiene que venir? Sí, claro. ¿Ha pasado? Sí, ¿Y te claro. han venido 12 días sin agua? No, porque viene como 2 días después o O así. sea, el agua se puede atrasar. Sí, se puede. Lo que nunca se adelanta. No, adelantar nunca jamás. Se atrasa. Nada, Ya. tengo el frío aquí. No voy a abrir el frío, Jason. No, a verlo. Jason. Los suscriptores quieren ver ese frío. Está lleno de Ay, carne de Dios. res. Me dijeron que está lleno de carne de res. A ver, el frío. Este es el refrigerador. Ay, no, Jason, no, Pero- no ponga ese. Pero a ver, cuéntame un poco, porque este frío, este es un Haier, ¿no es verdad? Es el frío un básico en Haier. Cuba. En los clásicos fríos de Cuba son Haier. Yo me acuerdo que en un tiempo el gobierno cubano cambiaba los fríos rusos antiguos. Los rusos de y te una daba sola este, puerta. Y te daba Los Haier. rusos y te daba Haier. Me acuerdo que había muchos que no funcionaban y le hacían un invento para que aprendiera. Para que prendiera nada más al momento de pasar la inspección para que te dieran un frío. Jason, Ya, no, fíjate, respirando. Jason. A ver, enséñame ahí. Bueno, este es el respirador de un cubano a Tomate. pie. ¿No es verdad? Sí. Un plátano burra. Ajá, Tomate. refresco, tomate. Ya, Jason, ya. A Señores, porque ¿qué pasa? Yo cocino, pero a mí la señora de la casa me malcría, entonces ella cocina para mí. Ah, tú cocinas al diario también. Sí, yo cocino diario, pero hay veces que ella me dice, no cocines, yo te cocino. Entonces ya apenas yo compro cosas. Con lo que compro se lo doy a ella, ¿me entiendes? Por eso mi Ya. frío está en Claro, ya malas entendimos ya. condiciones. A ver, estos son los sofás, ¿sí? Tienen muy buena pinta por lo que Sí, veo. los sofás normal. Esta mesa, que es una mesa de afuera de ella, pero bueno, al no poder dejarla afuera, ella me dijo, papá, ponerla aquí, que yo no uso la sala, así que ¿Es una mesa importada del extranjero? no sé. Pero es antigua. Es de las No mesas tiene pinta de ser de antiguas. calamina. No, es de las mesas antiguas. Y nada, aquí tengo otro sofá, ya. A ver, siéntate en el sofá, dime que son cómodos. A ver, cuéntanos. Espérate, que esto es otra persona que vino, lo dejó aquí y se le quedó. Pues sí. Ya, esos sofás son cómodos. Sí, son bastante cómodos. Igual aquí yo no recibo visitas. Cuéntame, esto es el televisor. Esto es la antena del televisor, pero aquí ya no hay televisor, ¿no? Pero bueno, esta es la antena. Mira, Ya. cosas. Y ya un cuadro. Entonces, arriba vive una persona que es la que te renta. Arriba de... Ahora yo te voy a medio que enseñar Ya. ahí por fuera, pero sí, nada, aquí es donde prende Ah, ahí y prenden apaga las la luz. luces. Esta que no sé qué prende y qué apaga porque no prende nada. Pero bueno, ya. Entonces, para acá yo tengo el cuarto. Este es el cuarto. Sí, mi cuarto. Wow, pues es un cuarto bastante cool. Para mí. Una pregunta, ¿cuántas maletas tuviste que traer para mudarte? Porque las mujeres siempre andan con una cantidad de cosas. Háblame un poco. ¿Qué tan difícil fue esa mudanza? Bueno, la mudanza fue bastante difícil. Yo tuve que dejar toda la mitad de mi vida en Santiago porque no me cabían las maletas para venir. Sí, porque tú uniste una guagua. Yo vine en guagua, exacto. Yo traje una maleta, de hecho, esta maleta gigante que ven acá. Yo traje esa maleta, esta mochila, que es una mochila como de mochileros, de las Sí, súper sí, grandes. exacto. Hay otro bolso abajo y el bolso rojo, que es el bolso de la laptop y esas cosas, ¿no? Entonces fue complicado poder traer Sí, todas las cosas. Súper complicado. Además de que yo traje mi bicicleta eléctrica, que está porque ¿Y cómo la trajiste? en la misma guagua. En la guagua te permitieron traer la bicicleta. Sí, pagamos tal y montamos. Sí, Bueno, tuviste aquí que todo, zambar. aquí Aquí todo todo es se con cuadra. negocio, entonces sí. Exacto. Nada, aquí yo tengo como 1000 clavitos que me han puesto, porque Sí, nosotras las mujeres tenemos muchas carteras. El espejo, este ventilador, que esto es un invento. Esto es un invento de Mira, ventilador. esto es mira nada más la parte de atrás. Mira esto. ¿Pero qué es eso? Esto, yo qué sé, eso son cosas ahí que se han puesto. Y Ya, así. ¿pero esto Eso lo es un trajiste tú o invento. te lo- No, eso es de aquí de la casa. Todo lo que ves aquí es de la casa. Yo nada más traje mis maletas. ¿Y tu laptop? Y mi laptop y mis cosas. Todo lo que está guindado, todo esto sí es mío, pero todos los aparatos sí. La cama, Esta es la cama. sí, ya la cama. Esto es lo que viene siendo lo que es el closet. Y esta escalera, que es lo que conectaba la casa esta con la Antiguamente. otra casa. Sí, que Exacto. para alquilar abajo sellaron la casa. Sellaron, míralo ahí, que está sellado. Sí. Sellaron y ya, para poder alquilar acá abajo. Ya entiendo, sí, porque... Para independizar, porque tampoco para Sí. que la gente quiere privacidad. ¿Tú te imaginas que ahora estuviera eso abierto? Claro, imagina. Es La un señora ahí saliendo a las 3 de la mañana de ahí, no te imaginas. Una cosa interesante que veo que aquí las mujeres cogen y A ver. reciclan las gestos de Pringles. Ay, Dios mío, Jason. Háblame un poco de esto. Bueno, ¿qué pasa? Que yo allá en Santiago tenía lo que yo llamaba organizadores bien hechos, originales, cosa que lo tuve que dejar porque no me cabían en el bolso. Claro. Era uno grande y uno chiquito. Entonces dije, mira, esto de Pringles para meter todas estas cositas aquí. Y esto, que es una bolsita. También tengo otras cositas ahí mías. Cosas de maquillaje. Sí. Y Ya. Háblame un poco, Lenita, antes que sigamos, ¿qué tan complicado fue para ti mudarte de Santiago de Cuba, que es la ciudad donde naciste, donde pasaste toda tu infancia, tu adolescencia? Claro. Háblame un poco. Bueno, mira, fue súper complicado. Súper complicado porque dejé a mi mamá. Yo soy muy apegada a mi mamá y a mi hermano. Y ellos se quedaron allá, tuve que venir sola. Mi mamá no quería, mi papá no quería. De hecho, nadie quería. Todos creían que era una locura, pero ya estaba decidida.
Y ya yo dije, me voy a mudar, señores, ya. Yo lo decidí en como 3 días, 4 días nada más. Yo llegué un día, llamé a mi mamá, le dije, mamá, ayúdame a recoger la maleta que me mudo para La Habana. Ya tú te imaginas. Yo de hecho hice un video donde la despedí, donde me ayudaron. Fue un proceso porque yo me iba un día, la guagua se rompió. Ya. Tuve que ir con todo eso para terminar y después de la terminar con todo para la casa de nuevo y después al otro día con todo para poder venir. Pero bueno, ya hice el viaje sola. Pendiente, tú sabes que en la guagua, en la abre y cierra, te pueden llevar Sí. tu maleta. Yo tenía la Claro. bicicleta, yo cada vez que eso no se pudo dormir. Pero bueno, nada, cuando llegué, verdad, los choferes se portaron bastante bien, me ayudaron. Y ya, ¿Y qué te motivó a hacerlo? Jenny. Jenny, pero aparte de Jenny. O sea, en La Habana, tengo A ver, entendido yo que vine Santiago- 15 días a La Habana. Ya. Yo estuve 15 días aquí. ¿Qué pasó? En esos 15 días vi oportunidad de trabajo, oferta de trabajo tal, mejor de la que yo había en Santiago. Además de que Jenny me dijo, muchacha, tú puedes, porque yo me daba miedo hacerlo sola, yo no conozco a nadie aquí. Claro. Y Jenny me dijo, no te preocupes, que nosotros te vamos a ayudar, en caso que tú necesites cualquier cosa, puedes contar con nosotros. Ella fue como la que me dio el empujoncito que me faltaba. Pero yo lo quería hacía rato, solo que no me decidía, porque era sola, decía, y si me pasa algo, no es lo mismo que, qué sé yo, ni que Dios lo quiera, pero yo me enfermo aquí, allá en Santiago, mi mamá, yo tengo quien, Sí, tienes pero una familia aquí- que te atienda. Pero aquí tú te imaginas, qué sé yo. Sí, pero tienes entonces- amistad, que es importante. Tienes a Jenny, Sí, tienes Jenny, tengo, a Inesita. de hecho, ayer mismo me reuní con un amigo mío que estudiamos juntos en la secundaria y también se mudó, vive aquí a 3 cuadras, Ya. así que ya no estoy sola. Bueno, mi gente, le voy a darle la cámara a Lenita porque yo soy muy alto y no quepo en este baño. No entra, él es muy grande. Y esto es un baño pensado para personas chiquiticas. Este es el baño, por aquí yo tengo donde colgar mis toallas, que las tengo acá. En esta área, nada, tengo mis 2 toallas, tengo por aquí esta mesita, que es donde pongo, bueno, el talco, las cositas que nosotras mayormente las mujeres usamos, cepillo, pasta, maquinita, jabón. Nada, por acá está la taza. Y ya, entonces esto es ay, pero déjame cerrar aquí. Aquí, para cerrar el baño, tú cierras aquí. Aquí, ya cerró. Entonces, por aquí está lo que es la ducha. Es una ducha criolla hecha aquí en Cuba, 100% criolla, totalmente. Esto es invento, pero bueno, lo pueden ver ahí. Acá se abre la ducha, luego tiene esta manguerita que conecta con esta otra plumita que abre aquí. Y nada, esto es lo que es la ducha pequeña. Y ya, por aquí está, como ya les enseñé esto, mis toallas. Y ya el baño relativamente es bastante pequeño. Y es para una persona pequeña. Es alto, pero ya es complicado una persona alta. O 2 personas, porque Jaysan y yo no podemos entrar a la vez. Porque es muy, muy pequeño el baño. Sí, es como un bañito para resolver, se puede decir. Sí. Una pregunta, antiguamente aquí habían baños colectivos, o no sabes si hubo en algún momento. Bueno, dicen que en este solar, no. Nunca hubo. No. Porque hay muchos solares o cuarterías, que es como se le Como conoce. cuartería que se le conoce en Santiago. Exactamente, en los cuales hay baños que todo el edificio tiene que hacer la cola para ir al baño. Sí, de hecho yo lo vi ya aquí en solares, que tienen baños, o tenían y mantienen baños colectivos. Mantienen baños donde colectivos. es 1 o 2 baños para todas las personas que viven. Ya entiendo. Ya. Veo que esto es... Sí, este es el techo aquí. Sí, es placa, no es... Hay algo aquí que le llaman Vilosa. barbacoa. Barbacoa, sí. Barbacoa. Exacto. Esto es placa, no es barbacoa. Ya entiendo ya. Ya. Entonces, nada, aquí, esto que es lo que viene siendo el closet. Esto es como una especie de closet. Ay, sí, Rey, ahí está mi closet. Ya, este es un... Vacío también porque yo tengo la maleta lista por si cualquier cosa me arrepiento, No. me voy para Santiago de vuelta. Igual que yo, o sea, yo no monto nada en ningún No. closet, yo tengo todo doblado. Porque es más Maleta. cómodo. Yo no tengo la maleta. No te voy a abrir la maleta porque si la sale todo. No, sí, claro. Pero ahí está la... O sea, este es el closet básico que hay en Cuba, para que te entiendan. Sí, es lo este básico. invento en el cual las personas ponen los percheros, ponen las camisas, en el caso de las mujeres las sayas, los Sí, vestidos. claro. Porque es muy caro y muy costoso. Hacer uno de madera. O de plaul. No, es peor todavía. De plaul es muy porque caro. Es bien caro. Es muy caro. O sea, esto es mucho más factible comprar esos palos que ven ahí por, no sé, por 500 pesos cubanos. Ajá, 500 pesos. Comprar por los ahí. tornillos por 50 pesos. Ya, y tú mismo lo pones en tu casa. Y por 700 pesos cubanos, que serían $2, resuelves el problema. Exacto, ¿Entiendes? exactamente. Entonces fuimos al baño, fuimos a la Ya, cocina. igual que esto de los clavitos, esto es muy cubano. Toda casa cubana tiene clavitos en la cocina, clavitos en el patio, clavitos y clavitos por todos lados. Sí, claro. Y así. Entonces, esto es un muñequito. Esto es de la señora de la casa. Sí, Me son- lo dejo ahí. ¿te lo dejo ahí? Estos sí son los míos. A ver, ese de la cama, esos sí son los míos normales, pero ya. Y esta mesita que viene siendo donde yo pongo las cosas de la tecnología. Todo lo que tenga que ver con objetos tecnológicos y aparatos tecnológicos. Sí, claro. Menos esto que es de hacerme yo misma las uñas. No, es que tú eres youtuber. O sea, tú tienes que tener tus aparatos tecnológicos para poder Exacto, yo hacer los tengo contenido. todo por ahí regaditos, pero por ahí están. Háblame de las diferencias de tu casa en Santiago. O
sea, de vivir en Santiago de Cuba y vivir en La Habana. Yo vivía en Santiago en una casa que yo compartía con muchas personas. Era una, no sé cómo explicarme, pero era una casa que se les rentaba mayormente a estudiantes universitarios. Yo estudiaba en la universidad. Una señora particular que lo ofrecía un poco más barato de los alquileres normales porque ella quería ayudar también a los universitarios, ¿ves? Entonces, mayormente muchachas, hembras. Entonces, yo vivía en un cuarto que tenía mi propio baño y compartía cocina con la otra persona, es decir, la otra muchacha que estaba alquilada al lado, y compartíamos lo que era sala, entrada y todo con las personas que vivían en la casa, es decir, la familia normal que vivía en la casa. Ahora, en condiciones, yo creo que estaba un poquito mejor que aquí, ¿verdad? Porque yo tenía, bueno, estaba bastante mejor. Yo tenía ducha eléctrica, todo, pero la independencia que tengo aquí no la tenía allá. Es la diferencia. Allá yo vivía con mucha gente. Ya después de las 10 de la noche no podía salir, ¿ves? Porque se cerraba la puerta. Entonces, si yo quería salir, yo tenía que avisarlo con antelación para que ella me dejara la puerta abierta. Ya yo me iba y a la hora que yo llegara de la madrugada, no sé, entonces, ¿qué pasaba? Yo tenía que llamarla, ella se levantaba para ella abrirme la puerta, porque aunque teníamos llave en Santiago hay muchísima delincuencia y no se podía dejar eso sin las trabillas de atrás de la puerta. O sea, ¿te podían robar? Claro, en la casa se podían meter a robar y entonces... ¿Y pasó alguna vez? No, nunca pasó. A ver, dice la señora de la casa que lo que a ella le pasó fue que le metieron algo como por la puerta para quitarle el seguro, pero ella tenía como muchas aldabitas atrás. Ya. Pero, entonces, después de eso, eso era vamos a decir que era una puerta de una prisión porque era aldaba, trabilla, y después tenía muchos pestillos para la seguridad. Porque, bueno, ella era una persona mayor, mayormente se vivía con los nietecitos y era muy vulnerable a que la robaran. Entonces, Y así. la otra pregunta que le estaba haciendo, ¿te gusta más La Habana? Háblame un poco. O sea, ¿te sientes mejor en La Habana, más libre, con más oportunidades? A ver, La Habana me siento un poquito como extrañando a mi familia, lógicamente. Me gusta Cantidad Santiago porque me encanta Santiago. Pero en oportunidad laboral, aquí hay más oportunidad laboral, más desarrollo, más posibilidad de encontrar trabajo porque hay muchos más negocios. Entonces, de salir adelante, aquí yo creo que hay un poco más de posibilidades. En Santiago no hay nada, hay muy pocos negocios y toda la economía está por el piso. Aquí está mal. Bueno, Cuba entera está mala, pero aquí está mejor que allá. O sea, el negocio... A ver, no, es una forma de decir... No, sí, pero es la verdad. A ver, aquí está todo. Más, exacto. Además, aquí hay mucho turismo, hay mucha gente que viene a depender del turismo, ya sean guías turísticas, ya sea, bueno, otras maneras de depender del turismo. Y bueno, aquí hay mucha más flujo de turistas y de negocios, sí. Esta parte de aquí afuera, esta es mi bicicleta, que yo te decía que yo la traje de Santiago. Yo la puse aquí porque la iba a lavar en el momento que tú llegaste. Pero bueno, esta es mi bicicleta. Entonces, esto es lo que viene siendo la parte de afuera del portal, que puedes ver que hay varias casas. Sí. Aquí hay una, otra aquí exactamente al lado de la mía, otra. Y los tanques, por el problema del agua. Entonces, creo, alguien tiene puesto un motor de agua ahora mismo. Sí, se siente. Entonces, esta es la cisterna de la que yo te hablaba, que es la cisterna que es colectiva. Date cuenta que tiene un candado. Sí. Cada vecino tiene llave del candado. ¿Me entiendes? Entonces, esto es lo que es la cisterna. Déjame ver dónde está puesto el motor. Ah, no. No es un motor. Es una pipa. Es una pipa de agua. Una pipa de agua. Parece que sí hay problemas con el agua en estos días por acá. Vamos a mostrar la pipa. Camina un poco más. Baja eso ahí, que la gente aquí son últimos. Sí, es una pipa de agua. Es una pipa de agua. Sí, es una pipa de... Parece que hay problemas con el agua o algo. Entonces trajeron una pipa. Pero este es otro solar, creo. Tiene mucho ruido. Hace mucho ruido. ¿No llegaba el agua aquí? Está caótica la situación con el agua. Está fea la situación del agua. Parece que sí. Porque, como digo, hace tremendo ruido. Pensé que era un motor que tenían puesto. Pero la situación del agua está bastante mal. Entonces, por eso es que yo te digo, Yaisan, que siempre todo el mundo aquí, date cuenta, mira para arriba que hay uno. Mira, ahí arriba hay 5 tanques. Sí, hay 2 tanques aquí. 3 aquí y 2 5 arriba. tanques arriba. 2 acá. 1 aquí. Mira aquí 2 acá. arriba. Mira aquí arriba también hay 3. 3 acá. Sí, siempre hay que tener algo para reservar la agua. Exactamente. Bueno, mi gente, siempre deben agacharme con Lenita. Deja tu canal aquí Ya. para que te sigan después de este video
ya que a la gente le gusta mucho la vida cotidiana del cubano de a pie, Claro. y tú haces ese tipo de contenido. A ver, Pues nada, pueden pasarse por mi canal, Lenita Canal, así lo pueden encontrar aquí en YouTube. También, como dice Jay San, tengo contenido de la vida en Cuba en general, basado más en mi vida como cubana, todo lo que gira en torno a mí, alrededor mío, tanto de Santiago como ahora aquí en La Habana. bueno, no se olviden de suscribirse a mi canal Jay Sound TV y muchas gracias a Lenira por abrirme las puertas de su casa, que es bastante complicado. Invadiendo mi privacidad. Exactamente. Y mostrándome cómo se vive en La Habana. Suscríbanse a su canal, que les va a encantar el contenido que ella hace, y nos vemos en un